14 minutos pasan de las 3 de la tarde. Exactamente, y como todos los días lunes, esta vez vía telefónica, estamos con la columna del CINIC, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. Vamos a hablar de las maternidades no deseadas en perspectiva histórica y la historia también de la penalización del aborto y el infanticidio en Argentina, un tema súper denso, súper importante, pero que se viene tramando a lo largo de los años. Estamos en comunicación con Sol Calandria. Ella es doctora en Historia, es investigadora del CONICET, es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad y es autora de un libro, Matar a la Madre, Infanticidios, Honor y Género en la provincia de Buenos Aires. Sol, ¿cómo estás? Acá te saludan Eduardo, Fernanda y Sabrina. Hola, buenas tardes, Eduardo, Fernanda y Sabrina, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Aclaramos que no has podido estar porque estás participando de una conferencia de prensa que después te vamos a consultar un poquito sobre el pedido de inconstitucionalidad de la reforma de la ley penal juvenil. Así que bueno, te apartamos un poquito de eso para hablar sobre este tema, ¿no? Contanos un poco, esbozanos un poco la investigación que vos hiciste. Bueno, mi investigación que la desarrollé durante mi tesis doctoral y que después se pudo transformar en libro, que es bueno un poco lo que les compartí, se relacionó la pregunta sobre el infanticidio vinculado con la historia de las maternidades no deseadas en Argentina, puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Yo lo que pude indagar y trabajar es con un corpus documental bastante grande, del Servicio Penitenciario Bonaerense de la provincia y el Archivo Histórico Provincial, donde se conservan los expedientes judiciales de la época. En mi caso, el periodo trabajado es 1886, cuando se sanciona el primer Código Penal Nacional, hasta 1921, cuando se introducen cambios en el Código Penal que afectan principalmente a la figura del infanticidio. Y bueno, lo que trabajé ahí fue con casos de mujeres que estuvieron presas principalmente por cometer abortos e infanticidios. Principalmente infanticidios porque para ese periodo, bueno, el infanticidio era un delito mucho más identificable que el aborto, entonces hubo muy pocas mujeres criminalizadas por aborto durante el periodo y la mayoría de ellas eran parteras, que es un tema que estoy trabajando ahora, no la mujer por gestionarse el aborto propio, ¿no? Sino por quienes lo facilitaban. Entonces trabajé con alrededor de 120 expedientes, como les decía, de mujeres que estuvieron presas en la provincia de Buenos Aires, analizando un poco, bueno, cuáles eran los argumentos jurídicos, pero también cómo era la vida de esas mujeres y por qué llegaban a tomar una decisión como con la de cometer un infanticidio, y bueno, cuando eso llegaba a la justicia penal, cómo era abordado, ¿no? Esos fueron un poco el tema de la tesis y la pregunta, por eso también tiene que ver con esto que ustedes presentaban, de cómo historizar la maternidad no deseada. Claro. Y ahora me voy a hacer una pregunta, no sé si la querés contestar porque es como spoilear el libro, pero ¿y cómo eran tratados esos casos de infanticidio en esa época? No, vamos a hablar sin tratar de spoilearlos tantos, así después alguien se copa y sí, puede ir a comprar el libro si quiere. Bueno, eso primero lo que hay que tener en cuenta es que el infanticidio fue una figura del Código Penal que se estableció en 1886 y que estuvo en nuestro Código Penal hasta 1994, o sea, tiene una larga historia en la legislación penal argentina, y es una figura que era una figura autónoma del homicidio y se consideraba a la madre que cometió el infanticidio, es decir, que mataba a su hijo recién nacido, lo consideraba entre el momento del nacimiento hasta 3 días después, por ocultar su deshonra. No había ahí el peso de la honra y la deshonra en los códigos, y también a sus familiares directos, que por ocultar la deshonra de ella también cometían el mismo delito. Ese delito tenía una pena considerablemente menor a la de un homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Entonces, lo que se disputaba y se estaba en juego en los tribunales tenía que ver, y en los juicios de esas mujeres, con si esa mujer tenía una honra que defender al momento de cometer ese delito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si la mujer comprobaba ante la justicia que poseía una honra que defender, el delito era considerado un infanticidio.
y la pena Claro, era menor. era hasta 6 años de penitenciaría, comparado con un homicidio agravado por el vínculo, que es una penitenciaría por tiempo indeterminado para el momento. Entonces, lo que se dirimía era muchísimo. Entonces, ahí lo que está en juego, y lo que yo puedo ver a través de los sentencias, es cómo también se filtran prejuicios, estigmas de lo que significa poseer una honra, ¿no? Porque estamos hablando de un momento que eso se mantiene hasta muy entrado en el siglo XX en Argentina, que tiene que ver con el peso que tenía la legitimidad o la ilegitimidad del nacimiento, ¿no? Si era, o sea, la honra estaba vinculado a ocultar, digamos, en los casos de infanticidio, un hijo nacido por fuera del matrimonio, ¿no? Ocultar la deshonra que generaba socialmente y tener un hijo ilegítimo. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, si el hijo era legítimo, no se consideraba un infanticidio, era un homicidio directamente agravado por el vínculo. Pero después también ese concepto, esa idea de honor, lo que yo encuentro o lo que trabajo mucho en el libro y lo que trabajé en estos expedientes, están cargados de ideas y de prejuicios que son sociales y que son de género. Claro. ¿No? Pensaba en ¿qué eso. significa para ella? Sí. Claro, pensaba en eso, Perdón. Sol, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo en cualquier caso es la mirada del varón la que marca si eso no es, digamos, legítimo o no legítimo? Porque pensaba que en esos mismos tiempos seguramente había un montón de varones que tenían hijos por fuera del matrimonio que por lo que no pagaban ninguna consecuencia, digo, ¿no? Sí, totalmente. Hay dos cosas que es súper interesante de lo que vos preguntás, porque estamos hablando de, primero, una justicia totalmente masculina, Ajá. ¿no? Que eran varones quienes la juzgaban. Pero no nos tenemos que olvidar que esa mirada y esa sociedad también es patriarcal, ¿no? Entonces, hay una doble moral con respecto a lo que vos preguntabas, con las cuales se juzga a la mujer y con la cual se juzga al varón, porque la mayoría, por no decir todos, o sea, el 99% de estos casos, las mujeres que cometen infanticidio son mujeres que generalmente el padre había desaparecido, ¿no? Claro. Que estaban solas frente a esa situación. Entonces, la ley recae muy fuertemente sobre ellas, pero también es una mirada que es social, no es solamente la justicia, porque la justicia en sí es un reflejo de lo que sucede socialmente. Yo lo que puedo mirar a través de los expedientes es que esas mujeres lo que alegan generalmente tienen que ver con esa situación social, ¿no? De vecinos y vecinas que miraban su vida, que la juzgaban y que estaban totalmente expuestas a un control social de tipo más informal también que formal, ¿no? Antes de llegar a la justicia hay una sociedad que la juzga también, ¿no? Claro. Y no solamente los varones, también las mujeres, porque la mirada sobre eso, sobre esa maternidad ilegítima y no deseada, es social también, ¿no? Claro. ¿Y hay una lectura de clase en esa, o sea, podés hacer una lectura de clase en esos casos? Sí, hay uno de los capítulos del libro que yo trabajo, bueno, quiénes eran esas mujeres, y sí, la mayoría de estas mujeres eran mujeres de los sectores populares, de la población, eran mujeres que en su mayoría trabajaban en el servicio doméstico, cama adentro, ¿no? Y que estaban expuestas en alguna parte de los casos a situaciones como de abuso y de violencia en el vínculo con sus patrones, en el vínculo laboral, y que muchas de ellas habían migrado de una ciudad a otra en el interior de la provincia de Buenos Aires, es decir que carecían de una red familiar, también había una dinámica de clase social, sobre todo la pregunta es a quién se criminaliza, ¿no? Porque lo difícil de trabajar con esto históricamente también tiene que ver sobre qué fuentes quedan, y si miramos archivos que son judiciales, la pregunta es, bueno, sobre quién recae el peso de la justicia y de la ley sobre esto, porque las mujeres que no eran de los sectores populares, que eran de los sectores de la élite en ese momento, tenían otros mecanismos para evitar la maternidad no deseada, ¿no? Claro. Y no llegaban a ser criminalizadas. Siempre las mujeres criminalizadas por
por estas prácticas eran mujeres de los sectores populares que tenían menos red, que tenían menos contención y menos herramientas a la hora de enfrentar un embarazo no deseado. Claro. Sol, estamos hablando con Sol Calandria, ¿no? Doctora en Historia e investigadora del CONICET. Estamos hablando respecto a este estudio que vos hiciste, que está plasmado en un libro. ¿Había alguna modalidad específica? Porque uno hoy, en esta época, uno escucha una madre matando a su hijo, un bebé y demás, y sin duda le genera, ¿no?, un escozor. ¿Había una lógica en ese tipo de asesinato? ¿Había un formato? ¿Había una situación en salud mental que vos pudiste llegar a indagar o no? ¿Tenía que ver con todos estos datos que nos estás tirando? Sí, a ver, lo que podemos pensar es que no sé si no diría que hay una lógica que se repite, pero sí ciertos elementos que son estructurales que explican, que pueden explicar una decisión de ese tipo en un contexto determinado, ¿no? Bueno, y esta condición de desigualdad estructural tiene mucho que ver, ¿no? Y sobre todo son trayectorias de vida donde esas mujeres han sufrido distintos tipos de violencia, eso es lo que se puede leer en sus historias, ¿no? Cuando ellas dan sus testimonios, ¿no? Por ejemplo, situaciones en las cuales yo creo que hay algo para mí que es común, que tiene que ver con el miedo, con el temor de el castigo que pueden recibir, por ejemplo, de sus familias, de ser apartadas de sus familias por tener un hijo ilegítimo, y además que el padre no esté, no solamente que se dé en un vínculo que no está dentro del matrimonio, sino demostrar, digamos, ese desacato sexual en el embarazo, ¿no? Porque Sí. un poco es expresión de eso. Entonces, esas mujeres, lo primero que demuestran cuando hablan de la deshonra tiene que ver con un miedo gigante a sus padres, y ahí la figura paterna es muy fuerte, pero principalmente a sus patrones, por ejemplo, perder su lugar de trabajo, que las echen de ahí en una situación de suma precariedad. Después sí hay algo que tiene que ver con otro elemento, que es el estado puerperal, ¿no? La pérdida de conciencia de ese momento. También frente a la sorpresa, porque muchas de ellas no sabían de esa situación, eran primerizas, y se dan cuenta casi al final o cuando están pariendo, ¿no? Que esa es una situación que, si miramos la historia, también se repite en otros casos más contemporáneos. No hay una situación de el estado puerperal sumado a situaciones, historias con mucha violencia, no, mucha desigualdad, una carencia económica muy fuerte, que de cierta manera no justifican, pero que explican el desenlace de eso. Sol, ¿y en ese periodo también estudiaste los abortos o los infanticidios? Sí, mira, mi intención siempre fue estudiar los dos. Sí. Yo comentaba al principio de que es como mi trabajo es a través de los archivos judiciales, las mujeres que estuvieron detenidas por estos delitos, casos de aborto encontré mucho menos que de infanticidio. Claro. Sí, lo que encontré es un poco la línea que ahora estoy desarrollando, que tiene que ver con, quiénes eran las mujeres que eran acusadas y juzgadas por aborto, ¿no? Entonces, ahí la dinámica cambia, porque el perfil es distinto, porque son mujeres que eran parteras populares, no estaban diplomadas. Entonces, frente a una situación, eran acusadas de haber facilitado aborto. Entonces, el sector social que se criminaliza es distinto a la mujer que comete un infanticidio. Trabajé con menos casos, es un corpus más pequeño, pero sí, digamos, hay un montón de otras fuentes que yo he trabajado, no en los casos, pero sí en las revistas criminológicas, médico-legales, notas de médicos, juristas de la época, ¿no? Que un poco la mirada sobre el infanticidio y el aborto termina siendo la misma, ¿no? Sobre el hecho, ¿no? Como una aberración que tiene que ver con mujeres que hasta se las demoniza, se las constituye como monstruos, ¿no? Que un poco la intención de mi libro y de la tesis es salir como de eso, ¿no? Decir,
y explicar el porqué de estas situaciones, de estas mujeres que estaban en situaciones muy vulnerables en el interior, la mayoría del interior de la provincia de Buenos Aires, muchos en pueblos chiquitos, rurales, Claro. sobre, bueno, cuál era la salida, ¿no? Entonces, cuando miraba los abortos, lo que me di cuenta es que el sector que se criminalizaba era completamente distinto, porque eran mujeres que estaban ejerciendo la partería en otra situación, ¿no? Y eran mujeres más grandes, migrantes de países europeos, que lo hacían en otra situación. Sí. Y para terminar, ¿cuándo digamos, sacan la figura del Código Penal, ¿no?, de infanticidio? ¿De qué manera se empieza a penalizar estos crímenes? Bueno, esa es una buena pregunta, porque creo que también mueve a ciertos debates, ¿no? Una vez que se saca el infanticidio, queda, digamos, ese vacío, se lo empieza ya a considerar solamente como un homicidio, con ciertos atenuantes en algunas circunstancias, pero que no, la figura cuando se saca porque se considera que la causal del honor ya no puede ser móvil de ese delito, Claro. ¿no? Pero en un punto queda Aumenta desamparado, claro, sobre, bueno, qué pasa con las mujeres que lo cometen en otras condiciones. Y esto mismo que vos me preguntás, se volvió como a hacer una pregunta cuando ocurrió el caso de Romina Tejerina en Jujuy, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. un caso muy conocido en Argentina, que ya comete infanticidio, digamos, sobre el hijo recién nacido, al ver como reflejado como a su violador, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta creo que es interesante retomarla. Bueno, que hay motivos por los cuales considerar un atenuante en estos casos, ¿no? Y creo que esa pregunta también nos vuelve cuando, bueno, cuando fue el debate por la criminalización del aborto y la obtención del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, digamos, tiene que ver con pensar esto que deja de ser una consigna, ¿no? Que tiene que ver con las maternidades no deseadas, con la expresión de los deseos, con las voluntades sobre los propios cuerpos, ¿no? Y la autonomía de los cuerpos. Vuelve con esta pregunta que vos decís, y vuelve cuando llevamos esa lucha a las calles para que esto se transforme en una ley y en un hecho. Claro. Sol Calandria, te agradecemos mucho esta participación en la columna del CINIC. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La próxima espero poder estar presencial. Sí, dale, por Bueno, favor. Un abrazo. Un Chau, abrazo. chau. Sol Calandria, integrante del CINIC, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, que todos los lunes llega con información muy estudiada, muy atractiva. El libro que ella publicó es Matar a la Madre, Infanticidios, Honor y Género en la provincia de Buenos Aires. Sí, muy interesante el tema. Muy interesante, absolutamente. Así que bueno, pasó la columna del CINIC y vamos a la música.